cerradas a la mínima expresión y, desde luego, hay un antes y un después del 11 de septiembre. Los que vimos esto un poquito antes que los demás, pues empezamos a hablar de este tema y dijimos, pero bueno, resulta que parece que no es lo que nos ha contado la versión oficial. Y, bueno, a ver, al final las cosas, todo el mundo lo sabrá, porque al final las cosas caen por su peso, nunca mejor dicho. Pero quizá también hay un antes y un después, desde que, claro, cuando uno pelea con gente que son pilotos y dice, oye, pero un avión puede volar a 2 metros del suelo y chocar, y los pilotos decían, tú calla que tú lo sabes, ¿no? Claro, hay un antes y un después cuando uno de esos pilotos pues consigue explicarlo en el lenguaje que ellos entienden. Y pues nos ha dado unas charlas que hemos empezado también en los congresos de Ciencia Espíritu, con Diana Castillo también, sobre el 11 de septiembre, pero hoy tocamos un asunto muy interesante, que es el asunto que está de fondo detrás del por qué todo aquello que nos contaron, pues parece que no es como era, ¿no? Y es la relación entre el dinero, las familias y los intereses del 11 de septiembre. Y para ello tenemos a una persona, él es piloto de transporte de línea aérea, comandante en activo, instructor en vuelo, por eso habla como habla, está acostumbrado. Premios WINS a la seguridad de la aviación general, 8.000 horas de vuelo y 18 años de experiencia en vuelo. Ayer fue su cumpleaños, quiero recordar. Empezaste jovencito, ¿eh? Empezaste jovencito. Os dejo con Mitoa Campos. Siempre me pongo rojo cuando me presentan porque la verdad que me cuesta. Cada vez que vengo al Congreso, más, sí. ¿Se oye, no? Sí. Me cuesta empezar porque ahora mismo acabo de escuchar a Rafa y he tenido que abrir la mente un montón para intentar asimilar, recordar, recopilar pues conceptos, ¿no?, que tenía yo de la clase física, de químicas, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero creo que todos venimos a decir al final lo mismo. Y es que estamos llegando a un momento en el cual se va a proceder a un cambio. El cambio va a ser físico, el cambio va a ser mental, va a ser espiritual, y ese cambio pues cada uno lo analiza desde su experiencia o desde el campo del cual es profesional o del cual está acostumbrado a hablar, ¿no? Rafa habla desde lo que es la unión entre teoría cuántica, teoría de modelos físicos no sólidos, que sería la de Newton, etcétera, y nos lleva a otro campo. A mí me cuesta ahora un montón volver, después de haber estado una hora escuchándole, a meterme en lo que es mi realidad física y explicar ahora ese cambio que se va a proceder desde el punto de vista mío, que soy de tener los pies en la tierra a pesar de que soy piloto. ¿Cómo logro meterme otra vez Joder, Miguel, me cuesta. ¿Cómo logro otra vez meterme en esto? Porque es que Rafa ha dicho tantas cosas interesantes que no... Queda grabado. Sí, ¿no? Luego, si lo vuelvo a ver, me va a volver a dar otro flash de estos. Pues tengo que empezar siendo riguroso. Y tengo que empezar, me presento y voy a presentar la charla que cada día que intento analizar más datos, leo más periódicos y me subo a un avión, paso por un control de seguridad y me voy a un aeropuerto, etcétera, y paso por una serie de molestias y de presiones, cada vez en mi cabeza va viniéndose, ¿no? Se va agrandando la idea, la imagen, la palabra, que es esta de aquí. ¡Pum! Fascismo. Yo vengo de una madre hippie en su época, pero yo vengo de una familia de una tradición militar, por un lado. Por otro lado, son de África, no tienen tanta tradición militar, pero sí tienen tradición de soportar esto, fascismo. Y luego vengo, por otro lado, por mi rama y familia, tengo gente que es militar y muy allegada en algunos casos al régimen antiguo, ¿no? El otro día tuve una discusión con mi madre hablando de que yo quería ponerme en contacto con un tío abuelo mío y me decía que este es un fascista y tal. Fascismo otra vez. A ver cómo me meto yo en esto. Pues de una manera muy sencilla. Yo soy instructor de vuelo y me han enseñado en pedagogía una cosa básica, principal. Hay 3 niveles de aprendizaje. En este campo físico, por lo menos, 3 niveles de aprendizaje a nivel mental. Y el mental nos va a ayudar, o tiene que estar por encima de otros campos, como es, por ejemplo, el emocional, para que no nos desborden las emociones, pero sin ser opresor, sin ser fascista. Esos 3 niveles de aprendizaje son: el primero, la repetición,
Repetimos las cosas una y otra vez. La segunda sería el entender aquello que estamos repitiendo muchas veces. El tercer nivel de aprendizaje nos llevaría a aplicar aquel conocimiento pequeño que nos han pasado, y el cuarto nivel es en el cual nadie llega, y es del cual, por ejemplo, acaba de hablar Rafa, o del cual os voy a hablar yo, y es tener una imagen, una gran picture, que digo yo, una imagen grande, es decir, poner en contexto, contextualizar todas las cosas que has aprendido para que tengan un sentido general. ¿Cuál es el sentido de todo esto? El cambio del ser humano. Y está llegando en este momento, llega llegando desde mucho tiempo, pero está siendo oprimido, ha sido oprimido durante mucho tiempo. Ahora además encima vamos a tener la ayuda de otras energías. Bueno, pues lo que voy a hacer es llevaros por una clase muy rapidita, porque esto tiene que ser de una horita escasa, y esa clase se llama fascismo. Y vamos a aprender cómo en el momento actual, para que lo entendamos bien, estamos yendo hacia una sociedad fascista. Y tenemos un problema, que también lo ha dicho Rafa, y es el siguiente. Tenemos mucha información, pero somos incapaces de conectarla, de hacerla conexa, de entenderla, de llegar a ese conocimiento superior, a ese cuarto nivel de conocimiento. Bueno, pues aquí está el profesor Mito, que va a intentar, aparte de que yo aprendo cada vez que os hablo, pues que vosotros veáis, o que de nuevo cambiéis ese punto de vista y me digáis si no estáis viendo fascismo conmigo, y si vamos a hacer algo para evitar que el fascismo, de forma simulada, es decir, de forma como un subterfugio, es decir, escondida, se imponga de nuevo a nosotros, porque ya hemos tenido un fascismo en otras épocas. Vamos a ver tres partes de la presentación. La primera es, volvemos a clase, ¿qué es el fascismo? O la idea de fascismo. Todos, ¿no?, tenemos esa idea vaga, o decimos sí, este es fascista o y tal, porque es muy autoritario, etcétera. Pero no, vamos a ver la definición de fascismo de quien la inventó, el señor Mussolini, y sus tropas, o sus fasces, o sus facios, ¿vale? La gente que, o él, o los ideólogos que a él le impulsaron a hacer un decálogo de lo que era el fascismo. La segunda que vamos a ver, o la segunda parte de la presentación, sería un repaso histórico, y vamos a entrar en lo que entra con el 11 de septiembre, vamos a entrar en cómo una serie de dictaduras fascistas y de ideología fascista, y con esto no quiero diferenciarla del comunismo. Fascismo también es totalitarismo, comunismo también es totalitarismo, es la imposición, ¿vale?, de tu idea, porque es mejor que la de los demás, y el individuo no existe, lo que existe es el colectivo. Vuelvo de vueltas, entonces, primera parte, definición; segunda, un repaso histórico; y tercero, ¿qué tiene que ver el fascismo con lo que estamos viviendo ahora desde el punto de vista, por ejemplo, de Bush, o de los políticos que nos están guiando, y de cuál es su política económica? Pues si podemos, Colin, la siguiente. Pues aquí está, perfecto. Este es el video, lo pasamos, que es el fascismo. Vamos a pasar, la pasamos otra vez, vamos a la siguiente, y entramos en calor. Siempre entro en calor, tardo demasiado en entrar en calor. Volver otra vez a mí. Lo vamos a leer rapidito. Si lo vemos, esto se lee muy rápidamente. Es de mi amigo Adolf Hitler, y decía así: Sid Heil, dice: en la simplicidad de sus mentes la gente cae fácilmente víctima de grandes mentiras antes que de pequeñas, puesto que ellos mismos cuentan pequeñas mentiras, pero sentirían pudor de contar mentiras enormes. Siempre pongo esta filmina, o siempre me meto en esto, porque es que es tan evidente que me doy pum cabezazos contra la pared, porque es así, Yo miento sobre mi situación, o a mi pareja o a mi madre, pequeñas mentiras, pero nunca me voy a meter en un berenjenal súper grande. Bueno, pues Adolf Hitler decía que sí, que había que meterse. Nunca se les ocurriría fabricar mentiras colosales, cuando dice: en la simplicidad de sus mentes somos todos, ustedes y yo, claro. Y dice así: nunca se les ocurriría fabricar mentiras colosales, y por lo tanto no creen que otros tengan semejante descaro. Las gentes, nuestras mentes son pequeñas, A ver si ahora, con la llegada de de la radiofrecuencia, nos empieza a meter un poco de expansión, mental, y empezamos a madurar, como dice Rafa. Y por lo tanto no creemos que otros tengan ese descaro. Incluso ante la evidencia de las pruebas que muestran la mentira, seguirán dudando y continuarán pensando que debe haber otra explicación. Claro que la hay, que nos han mentido muy grande. Siguiente, por favor. Esta es de Thomas Jefferson, o por lo menos se le atribuye a él, aunque hay otros que dicen que es de Franklin, de otros pensadores.
Y dice así, Thomas Jefferson era presidente de Estados Unidos. Me encanta Estados Unidos en determinada época de su historia. Rebeldes. When governments fear people, there is liberty. Ahí donde el gobierno teme a la gente, hay libertad. Dice, when people fears the government, there is tyranny. Ahí donde la gente teme al gobierno, hay tiranía. Más sencillo, ¿no? Imposible. Pasamos a la siguiente. Dice Voltaire, otro personaje también impresionante, ¿no? Cartas filosóficas, etcétera. Una vida ajetreada y dedicada a pensar, ver y analizar. Es decir, a ser maestro, a poner todo en contexto, contextualizar. Y dice así, mientras los pueblos no se molesten en ejercitar su libertad, aquellos que desean tiranizar seguirán haciéndolo. ¿Por qué? Pues porque los tiranos son activos y apasionados. Vamos a ver ahora unas cuantas familias de tiranos activos y apasionados, dedicados en cuerpo, alma, corazón y mente a tiranizarnos, a mantener nuestra mente bien cerradita. Y dice así, se dedicarán con devoción en nombre de cualquier dios, religión y demás a poner billetes sobre las gentes dormidas. Dormidos. Dormido. Sitzheil. Dormido. Dormido es lo mismo que tonto. Y si alguien sabe la definición de estúpido, yo soy muy estúpido. Continúo tropezando con la misma piedra. Esa es la definición de estúpido. Nos metemos en la Academia de la Lengua y eso es una persona que recurre, que es recurrente en sus fallos, y en el mismo fallo precisamente somos estúpidos. Y por eso todavía hay gente saludando así o así. Siguiente. Dice así, el principio de Pareto. Pues es una persona curiosa, alguna vez sale citada en literatura. ¿Se le quiere atribuir fascista o no? Bueno, pues no lo sé. Este señor decía lo siguiente, a ver si nos empieza a sonar también con otras cosas y lo vamos todo contextualizando, ¿no? Con otras ideas. Dice así, dice, el 20% de la población de un país acumula el 80% de la riqueza. Este hombre hizo un estudio en Italia, en 1900 y poquito, y dijo, leñe, el 20% de gentes y apellidos en Italia se está llevando el 80% de la riqueza. Hay gente que le dice, bueno, no, el tonto eres tú porque es que el 1% de la población mundial, uno solo, 400 familias se están llevando todo el PIB del mundo, ¿no? Pero bueno, lo que él decía era que el 20% de la gente se lleva el 80% de la riqueza. La regla del 80-20, pero además se puede aplicar a otras cosas también. Como por ejemplo, el 20% de los vitales, y lo decía así, vitales. Nosotros no, porque estamos dormidos. Pero los vitales, el 20%, los listos, las familias estas listas, mantienen al 80% que somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Triviales. Nos pueden, dismiss. ¿Está usted, cómo se dice dismiss en español? Está usted, como dicen, ¿no? Despedido, sí, despedido, o se puede usted ya relajar y largar. Es usted dispensable. El principio del 20-80 que más dice, pues los directores de proyectos saben que el 20% del trabajo se va a llevar el 80% de tu tiempo. De ahí que esto se aplique también, por ejemplo, en los nuevos másters de empresa. Y si alguien ha hecho un máster de empresa, tiene amigos, que le pida por sus libros de psicología allí, aplicada a la producción, y sabrá que también un tío que quiera llevar una línea o una cadena de montaje, lo que tiene que hacer es a la gente, que prácticamente todo su tiempo, es decir, hacerles gastar el 80% de energía en cosas triviales para que no pidan derechos sindicales o salariales más altos. Bueno, pues esta ley también la aplicamos finalmente en todo el 20 es vital y el 80 restante, superfluo o prescindible. Dentro de poco ese 80% va a ser intentado, o está siendo ya intentado, reducir. Nos están intentando reducir. Y que no seamos capaces de analizar. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es fascismo? Bueno, pues ya entramos en calor. Sencillo, pasamos a la siguiente. Y aquí tenemos al amigo Mussolini también, que decía lo siguiente: el fascismo es una filosofía, movimiento o régimen político, no él, pero esto es la definición, ¿vale?, del Merriam-Webster Dictionary. Dice así: filosofía, movimiento o régimen político que exalta a la nación y normalmente la raza por encima del individuo, es decir, colectivo, y de gobierno autocrático, centralizado, de economía y sociedad severamente regimentada, dirigida por un líder que elimina toda oposición. ¿Vale? No sé si alguien se está dando cuenta ahora de que necesitamos, o como dice Gordon Brown, estamos en el punto en que necesitamos una constitución universal.
una ley universal. ¿Para qué? Para todos. Tenemos un ejército, una ley, una economía, y que esa constitución de los bancos controle la economía global. Control. Esto se trata del control. Definición, bueno, pues ejercicio autocrático o dictatorial del control real o tendente. O sea, pasamos a la siguiente. Otra vez, definición. Dice una filosofía que aboga o ejercita una dictadura de la extrema derecha, típicamente uniendo el Estado con la élite corporativa. Estado con élite corporativa. No sé si tengo aquí, que tengo. A lo mejor se me acopla aquí el pinganillo. Está un poco fuerte. Ah, que está un poquito fuerte. También se te... Cuando sale. Ah, pues mira, pues me voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí mejor, si te importa. Genial. Vale. Bueno, pues en otro diccionario lo que tenemos es lo siguiente, pues dice así: una filosofía que aboga o ejercita una dictadura de la extrema derecha, típicamente uniendo el Estado con la élite corporativa, y ejercen una ideología de nacionalismo beligerante. Exportan su idea. Son unos tíos, ¿cómo se dice esto? Innovativos. Te van a exportar su sistema de control. Oiga, pues, ¿qué decía Benito Mussolini? Aquí a mi amigo, otro que también estaba, este sí estaba despierto, no como nosotros. Este decía así: sistema en el cual el Estado no solo es la autoridad que gobierna y moldea las voluntades individuales, sino que además, con leyes y lo espiritual también, es decir, que moldea las voluntades individuales con leyes y lo espiritual también lo moldea, sino que proyecta su voluntad fuera de sus fronteras, tiene que ser expansivo, ¿vale? Entonces estamos viendo que hay que unir al gobierno con alguien que le dé pasta, es decir, una élite, ¿vale? Esas élites se unen, suprimen y vuelven tonto a un pueblo al que luego mandan a pegarse de tiros con otro de al lado, para exportar, import, mi ideología. ¿Le empieza esto a sonar a alguien a algo? Rebuilding las defensas, el nuevo proyecto de la centuria americana, PENAC, es el único superpotencia que nos queda a Estados Unidos, y como dicen ahora los pensadores como los Crystal, los Rumsfeld o los Dick Cheney, Estados Unidos tiene que unirse frente al enemigo común que es Bin Laden, ¿de acuerdo? El gobierno, el presidente está presente, dicta a través de, como se han hecho ahora con los señores de controladores en España, reales decretos o decretos, pum, a golpe de maza, y ahora los vamos a idiotizar con propaganda y mandarlos a luchar, a matarse entre ellos, entre los tontos. ¿Por qué? Porque si aplicamos la ley del 80%, los tontos, nosotros, somos prescindibles, y lo que tiene que quedar son ellos, que es el 20%. Esto es lo que está ocurriendo hoy en día. No sé si lo estoy poniendo claro, yo creo que sí. Pasamos a la siguiente. ¿Qué dice nuestro amigo Benito Mussolini cuando se iba en el cochecito con nuestro amigo Hitler? Una pareja encantadora. Pues los tíos eran feos de narices, macho. No, es cierto, fijaos en las narices que tienen. Y esta dijo: mira la masa esta de 80 tontos, el 80%, y lo listo que somos nosotros. En fin, economía y fascismo. Hemos dicho que hay que unir el gobierno, esos que dominan, con la élite corporativa o con la élite de negocio, es decir, aquellos que tienen el poder financiero y tienen a la chusma abajo, a la gente, a ese 80% para que produzcan. Pues los recursos que los individuos producen al participar en la comunidad son el impuesto a pagar por el bien del Estado. Esto lo dice Benito Mussolini. O sea que coche que me compro, en España el 20% lo pago en impuestos. Veo la tele y tengo que pagar por ver la tele. Tengo que pagar porque me recojan la basura. Tengo que pagar ¿por qué? Tengo que pagar por todo. No nos damos cuenta que los impuestos son la forma más fácil de esclavizar a la gente y volverla tonta, porque ahora encima me tengo que volver loco para trabajar, para sacar pasta, para pagársela a... De ahí que todo negocio particular es el negocio del Estado. Pues claro que sí, porque si yo estoy y gobierno y me uno con la élite, tengo a una serie de esclavos que son prescindibles, cuyos negocios son míos y me pagan a mí para mantenerme, en fin. Realmente el primer paso, esta es muy buena, esta es buenísima, porque se la debe de estar contando ahora mismo el Benito al señor Hitler. Dice así: realmente el primer paso del fascismo debería llamarse corporativismo. Placa, pum. No es como ¡pua! Corporativismo, corporate. ¿A alguien le suena esto? Entrevistan a un tipo y sale y entonces dice: bueno, y entonces ahora esta corporación, la corporación IBM o la corporación tal, ¿cómo está haciendo, no? En sus stock exchange market, ¿no? ¿Cómo está haciendo en sus paquetes de estos de acciones y bonos, ¿no?
Realmente el primer paso del fascismo debería llamarse corporativismo, porque es la unión del Estado y el poder corporativo. Benito Mussolini. ¿Ha quedado clara la idea de lo que es fascismo? ¿Está quedando claro? Pues el profesor Mito está contento. Joder, luego hay examen. Siempre digo lo mismo. Pasamos a la siguiente. Corporativismo. Bueno, pues si nos vamos a la enciclopedia británica, ¿qué es lo que van a decir? Pues lo mismo. Primero leemos a Mussolini. Mussolini, fascismo should be more properly be called corporatism because it is the merger of state and corporate power. En este caso sería Black Power y chus, 80% prescindible. Chusma. Bien, pues dice así: corporativismo es la teoría económica del fascismo. ¿Por qué? Pues porque lo que se intenta es aglomerar, juntar todo el sistema productivo en sindicatos. Joder, como es sindicalista, entonces esto tiene una libertad, ¿no? Y comunismo, pues no. Son sindicatos que están dirigidos por los dueños de las empresas, ¿vale? Como ahora. Y entonces unimos, hacemos monopolios, ¿vale? Para tener el control. Y me uno con Mussolini, con esa figura autocrática, dictadora. Él reparte el poder entre la gente, entre sus colegas, y entonces lo que hacen estos acumulan en monopolios cada vez más poder y más dinero, y con esto controlan o aglutinan a todos los trabajadores o aquel 80% bajo el mismo control. Negocian privadamente, no entre el Estado, que crea unos ¿cómo se llaman? Marcos, estos, ¿cómo se llaman? Unos convenios marcos, y a través de esos regulamos un poquito lo que nos quieren estrujar las tuercas los trabajadores, sino que directamente el poder corporativo va a negociar con los trabajadores, como se hace hoy en día en la banca. Cada apoderado o cada administrativo en la banca se curra su trabajo, y así me evito problemas de que el 80% se me rebelen. Eso es corporativismo. Bueno, pues, ¿qué es la primera línea? Teoría, ¿vale?, unida al fascismo. Pasamos a la siguiente. Coño, ¿y esto? Esto lo lleva la Guardia Civil en España. Pues habrá que ver por qué lo lleva la Guardia Civil en la solapita. Y como imagen corporativa del cuerpo. Y muchas veces le tengo que dar las gracias a la Guardia Civil, pero habría que ver quién es el que lo ha creado, cuándo lo creó y cómo lo creó. Y esto que pone aquí dice One Dime. Coño, esto me suena americano, United States of America. Y en medio el mismo simbolito. Pasamos al siguiente. Placa. Esto es el Congreso de Estados Unidos, y si vemos a los lados esto, hay vídeos en internet de Jordan Maxwell o de Jim Marrs. Hay muchísima gente, ¿no?, pensadores, periodistas, investigadores en Estados Unidos que te indican aquí, pero joder, en este país hemos tenido a Franco, no sería fascista, sería franquista, pero añegue, hemos creado una línea de fascismo, seamos orgullosos, ¿no? Y no nos vayamos al Congreso americano, nos quedamos aquí, Producto Nacional Bruto. Pues si nos vamos a los americanos, está aquí el señor Speaker, ahora mismo hablando a los representantes del pueblo americano, o eso se creen ellos y nosotros, y a cada lado tenemos, pues otra vez, el símbolo del fascio. ¿Y qué simboliza? Las varas son la unidad, es decir, la gente controlada bajo un ribón, es decir, unida toda, ¿vale? Y en el centro, en algunos momentos, habrá un hacha que es y representa el poder del que manda, y utiliza y mueve esa vara, como hacían los jueces en la antigua Roma, por ejemplo, para controlar y repartir lo que a él le apetezca, y cortar el bacalao. Para eso está el hacha, para cortar el bacalao. Pasamos a la siguiente. ¿Esto qué es? United States Senate. Y debajo, ¿qué vemos? La cruz y dos fasces, o fascias, o como lo quieras llamar. Otra vez, el control del 80%. Y si vemos aquí, bueno, pues nos vamos a la Real Academia de la Lengua, y dice: insignia de los cónsules romanos que se componía de una segur rodeada de unas de varas. Símbolo de los jueces romanos. La ley romana no se aplicaba a todo el mundo igual. Había esclavos, que eran el 80% básicamente de las tierras ocupadas, y te tenías que ganar la libertad, ¿verdad? Habría que empezar a recapacitar, porque estos símbolos siguen estando ahora, o siguen siendo utilizados. No nos hemos enterado de algo y seguimos dormidos y no nos hemos enterado de algo. Pasamos a la siguiente. ¿Dónde está Wally? Aquí vemos a nuestros dos amigos guapos, regios, y puestos con sus narices. ¿Dónde está el fascio? Aquí, ahora. ¿Alguien lo ve?
al lado de una esvástica, pero en giro retrógrado, no en giro de avance, que sería el sol avanzando, es decir, en algo positivo, sino la insignia negra, ese sol negro, esa esvástica dada la vuelta, que implica involución, o vuelta al infierno, a donde tú quieras, y en medio placa un fascio, ¡pam! El 80% bien controlado, con el ribón, y llega el juez y va a aplicar su ley, que por supuesto hay para un 80% esclavos, y va a decidir lo que tenemos que hacer. Pero sigamos dormidos, no os preocupéis, seguid durmiendo que no pasa nada. Siguiente. Coño, Berlusconi. Pero está saludando a Pepe, Pepe, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, chaval? Ahí al fondo te veo, gracias. Gracias por venir. Pero rock and roll. White power, rock and roll. Siguiente. Esto es para que pensemos. Siguiente. Estamos de boda. Rock and roll. Pero a nadie le ¿no? ¿A nadie le dice algo esto? Control. Símbolo de unión con un grupo que está en el poder, se une al dinero y controla a la gente. Siguiente. Bueno, pues aquí los rusos. Pero no se trataba de hacer así. ¿Qué hacemos haciendo así? Para que no lo vean. Para que no lo vean, ¿no? Claro, me estoy agarrando la chaqueta como yo. Me la voy a cerrar porque si no, se me va. Es cómodo, ¿no? Cerrarse la chaqueta así es cómodo, ¿verdad? Es lo que me pasa. Y como ruso piensa al revés, ¿sabes? Si me pongo al revés seguro que me sale más fácil. Siguiente. Sit high. Tranquilos todos, que no pasa nada. Que va a llegar Zapatero y si no va a llegar Rajoy y si no Obama, que siendo como yo mulato es un poquito más fascista que yo. Y no os preocupéis que incluso siendo mulato, yo soy mulato, pero si puedo robaré la cartera. Para aquellos blancos que os creáis que los negros son buenos, también hay negros malos. Soy negro, me lo puedo decir. Don't worry, be happy. Don't worry. Siguiente, por favor. Uy, ya no va. Colin. Siguiente. Aquí viene la pregunta interesante para ¿no? El examen. Dice la pregunta así: si los negocios y transacciones privadas son negocios del Estado, el Estado es un Estado autocrático, lo dirige un pibe principalmente y su chusma, su camarilla, ¿no? Ahí. Y la economía y el Estado están dirigidas por corporaciones. Siguiente. ¿Quién ostenta el poder? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? ¿No me lo dice nadie? Las empresas, el corporativismo, el autócrata y su camarilla de colegas. Pues ahora vamos a ver cómo la privatización mismamente de Madrid o de España, con la sanidad, transporte público, entre ellos AENA ahora mismo, privatización de todas las carreras, etcétera, es lo mismo que esto. Y cómo las familias que han impulsado todo esto durante siglos, ¿vale?, que tienen apellidos y nombres, y los vamos a ver ahora, se unen para que en el momento en el cual deberíamos estar concentrados en recibir esa energía positiva, ¿vale?, del universo, cerremos nuestra cabeza, nuestra mente, nos enfoquemos bien en la Tierra y en estar controlados y tontos, y no tan siquiera nos podamos ayudar de esa energía. Para mí, por esto quiero decirlo, me parece muy importante estar con los pies en la tierra, porque por mucho que medites, cuando vengan a por ti, como se hayan llevado a todo el resto, te van a llevar meditando. La siguiente, Colin, please. Colin, my man, the next one. Bueno, la respuesta era esta, a ver si la sabíamos. Las corporaciones son las corporaciones. La sabemos, ¿no? La alfa, Bueno, pues la alfa era la respuesta correcta. Los mercados gobiernan a la gente. Si alguien ha visto a este hombre en la tele que salió el otro día, que era no me acuerdo, Anguita. Bueno, pues ahora que no está él luchando por el poder, puede decir cosas inteligentes, y no tener que vender la chaqueta ni abrochársela de forma rara. Ahora empieza a decirnos la verdad, pero unos cuantos años más tarde de lo que debería haberlo hecho. Los mercados gobiernan a la gente. La siguiente, Colin, please. No, otra vez no. A ver si ahora se me va a haber quedado atorado esto. Ya lo hemos visto 3 veces.
Volvemos a la siguiente. Esto no es control mental, para que os quede grabado, Esto ha salido mal. Un poco de historia. Dice así: como sistema económico, el fascismo fue ampliamente aceptado. Yo no sé si habéis visto fotos, pero a mí me ha costado y me iba a faltar tiempo para presentároslas, pero fotos de Winston Churchill, fotos de Delano Roosevelt, fotos de muchísima gente, muchísimos mandatarios, gentes o libres pensadores de aquel momento, gente incluso de los partidos socialistas de Inglaterra, yéndose a estrechar la mano con Benito Mussolini y yéndose a estrechar la mano con Adolf Hitler. Y pensaban que iban a instaurar un sistema de gobierno como el que tenía que ser. De verdad. Y toda esta gente apoyó al fascismo al principio, porque ahora nos han contado la película y hemos conseguido demonizar lo que algunos personajes fascistas, yo más bien les llamaría taraos mentales, consiguieron hacer a nivel individual, que entre otras cosas fue matar a 6 millones de judíos, pero bueno, hubo 500.000 gitanos, hubo homosexuales, hubo negros, hubo un montón de otras cosas, ¿no? Pero bueno, pues aquí tenemos un profesor de Loyola de economía diciendo lo siguiente. Vamos a unir ya, ¿vale?, fascismo con economía. Dice así: el fascismo fue ampliamente aceptado, los males individuales fueron más tarde criticados, pero sus prácticas, mi madre, esto es por poner el símbolo este. Dice: pero sus prácticas económicas nunca han sido criticadas. ¿Alguien ha oído decir no quiero economía fascista? ¿A que no? ¿Alguien ha estudiado lo que era la economía fascista, a no ser que se haya hecho un máster o se haya especializado en fascismo en historia, por ejemplo? No. ¿Por qué? Porque está escondido. Porque mejor no lo ves, mejor no te lo voy a puntualizar para que no te enteres, te doy la caja tonta, pero espérate cómo te va a entrar de poquito a poco. La siguiente, por favor. ¿Le suena a alguien esto? Vamos a hablar de dinero, poder y cómo prescindir del 80% de la gente. Y cómo está unido. Abuelo y padre. Padre e hijo. Pum, siguiente. Este es George Bush, el presidente número 41. Y este señor resulta que no venía de una familia pobre, como todo el mundo se cree en Estados Unidos, que los negros y los pobres pues llegan al poder. No, llegan cuando a alguien le interesa. Y ya dice la línea esta que subraya, pues dice: like his father, Prescott Bush was elected a senator from Connecticut en 1952. O sea que su padre era senador de Estados Unidos, defendía la libertad y luchaba contra el fascismo, ¿no? Siguiente. Bueno, pues este señor, ¿quién es en realidad su padre? ¿Quién es el Prescott Bush? En Fox TV, que es pues una de las más reaccionarias, por decirlo de alguna manera, vamos a llamar de derechas, pero es que no me gusta decir derechas, en realidad son radicales extraños, son gente, los radicales con las vitaminas se combaten. A estos ni con vitaminas, a estos habría que aplicarles el palo duro. Pero sigamos, vamos a ver quién es este señor, abuelo de Bush. Bueno, pues este señor, si vemos el Guardian, que es un periódico de línea normal, tradicional, inglesa, nos dice lo siguiente. Dice que este señor Bush grandfather helped Hitler to rise to power. Pero bueno, vamos a ver. Uno no era americano, luchaba por la libertad, bueno, pero que tenía símbolos fascistas en el Congreso. Y en el Senado también. Pero bueno, pero no se debía de dedicar a luchar contra el fascismo, por la libertad de los pueblos, el que los negros puedan votar, etcétera. Bueno, pues ¿cómo puede ser que entonces un señor que ha sido senador en 1900 y pico consiga o ayude a Hitler a subir al poder? No me cuadra. Pues se dice así, la de atrás, perdón, ahí estamos. His business deals, which continued until his company assets were seized in 1942 under the Trading with the Enemy Act, has led more than 60 years later to a civil action for damages being brought in Germany against the Bush family by the two former slave, 80%. Hemos dicho que los romanos usaban esa especie de palanquita para decretar. No usa un martillo el juez, pum, pum, pum. He dicho, palabra hecha, se ha acabado, escrita. O sea que slaves, esclavos. Dice así, pues hubo two former slaves, laborers at Auschwitz, es decir, que trabajaban en Auschwitz, dice así, and to a hum of pre-election controversy. Bueno, pues esto significa que este señor que debía luchar por nuestra democracia, por los valores americanos, la libertad y todo lo demás, se dedica a compincharse con nazis y después se le acusa de traidor por sus propios tribunales y en el 42 se le condena por
estar comerciando con nazis y estar comerciando contra su país. Pero bueno, pues este señor no era el abuelo y el padre de directores de la CIA y de presidentes de Estados Unidos. Pero claro, es que hemos visto que había el fascio está ya metido en el Congreso americano. Esto mucha gente lo ha visto, lo que pasa es que aquí lo voy a poner con coletilla del Guardian, ¿vale? Para que la gente se lo termine creyendo y así cuando nos pregunten, oye, pero tú estos datos ¿de dónde los sacas? Pues coño, si te vas al periódico, al Guardian, al New York Times o a la Fox Television, te lo van a decir. Bueno, pues ¿qué más dice? Dice que él trabajó, he worked for and profited from companies closely involved with the very German businesses that financed Hitler to rise to power. O sea que el tipo negociaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué te voy a pasar? Pues te voy a pasar 20 kilitos de Ciclón B para que te cepilles al 80% de la población. ¿Vemos cómo se va uniendo la cosa? Bueno, esto ya mucha gente lo sabe, pero es para que esto, poniéndolo en conexión con lo que estamos viviendo ahora, nos demos cuenta de que estamos completando el círculo. Estamos llegando hoy en día, en el año 2010, a conseguir la nueva dictadura científica fascista en el planeta. Seguimos. Bueno, pues este señor dice que Prescott Wood was sympathetic to the Nazi causa. Coño, o sea que este tío entonces era nazi. Bueno, pues dice entonces que acted as a US base for the... Aquí... espera, que me lo he saltado. Dice, the documents reveal that the firm he worked for, Brown Brothers Harriman, ¿alguien le suena Brown Brothers Harriman? JP Morgan, Harriman, Pick Marwick, ¿alguien le suenan todas estas auditoras económicas, compañías de inversión? ¿No le suena nada por ahora por el colapso, la crisis, etcétera? No, pues entonces vayan ustedes a mirar un poquito a la biblioteca, que tenemos que hacer ejercicio. Dice así, él actuó como una base americana, ¿vale?, para ayudando y conectándose con gente como Fritz Thyssen, who helped finance Hitler in the 30s. O sea que Thyssen, otro apellido que empieza a sonar aquí, yo ya empiezo a sudar como un pollo. ¿Tenemos aquí aire acondicionado? O yo no noto, ¿no? Ay, no mucho, por nada. Muchas gracias. Me voy a abanicar con esto. Entonces, muchas gracias, muy amable. ¿Una hojita tenemos por aquí? Sí, una hojita, o esto, mira, esto mismo lo voy a usar. Bueno, esto luego son los documentos que voy a mostrar de cómo esta familia también, y con otro allegado suyo, en Estados Unidos tiene ahora un juicio por el derribo de las Torres Gemelas porque está litigando con la misma empresa alemana con la que él negoció en los años 40. Ahora resulta que negocia en el 11 de septiembre para ver si le pagan a él y a sus colegas, si les pagan el dinero que les tienen que pagar por haber sido derribadas las Torres Gemelas. Qué curioso que otra vez, después de los 40, volvemos a los 2000 y volvemos a negociar con la misma peña para que nos den pasta. Bueno, pues aquí dice que este se compincha con Thyssen. ¿A alguien le suena el Thyssen, el hotel? No, ¿o era? No, es que no voy mucho a los museos. Ah, eso. No voy mucho a los museos, tampoco subo por escaleras mecánicas, ni tampoco hago esas cosas, ¿no? Me voy a los centros comerciales y tal. Bueno, pues Thyssen unido con el abuelo de Bush. Y el abuelo de Bush condenado, y esto lo dice el Guardian, no lo digo yo, condenado por conspirar contra su propio país. Bueno, pues si seguimos, dice Thyssen, own the largest steel and coal company. Aquí lo vemos, ¿no? Hemos dicho que el fascismo es la unión entre el gobierno y el poder corporativo. Pues Thyssen tenía una compañía de hierros enorme, ¿no? Bueno, pues se une con su gente, con sus amigotes, y consigue negocios, consigue deals de negocio con el señor Hitler, y para eso necesita pasta. ¿Que quién se la consigue? Pues nuestro amigo Bush. Bueno, pues si leemos aquí un poquito más abajo, decimos que the third set of documents also at the National Archives are contained in the files of I.G. Farben, who was prosecuted for war crimes. O sea que vemos aquí que haciendo negocios salen nombres, que es lo que yo voy a puntualizar para que los veáis, ¿vale?, de gente y empresas que han utilizado esclavos y han matado a gente, ¿vale?, en ambos lados, en Estados Unidos y aquí en Europa, ¿vale?, y todos ellos están compinchados y son nazis declarados. Y esa misma gente hoy en día nos gobierna. Exactamente la misma gente. Hay gente que no, es que esto es una democracia. No es una democracia y cada vez lo va a ser menos. Y esto es lo que quiero que veáis. ¿Quién es I.G. Farben? Pues nos tenemos que quedar con I.G. Farben, nos quedamos con Thyssen y nos quedamos con Bush. Todos juntitos haciendo negocio. Pues pasamos a la siguiente.
Bueno, pues aquí no, pasamos a la siguiente, hay más nombres, y aquí estamos. Entonces, Prescott Sheldon Bush nació en Columbus, en Ohio, el 15 de mayo del 1895, como su abuelo. Él fue a la Universidad de Yale en 1913, y en la universidad fue miembro de los Expulsables. Esto se me ha quitado, no lo tenía que haberlo quitado, pero se me ha quedado ahí. Y fue, como dice un fellow member, como Roland Harriman. O sea, sonaba el antiguo nombre Harriman, los hermanos Harriman Brothers estos, que hacían negocios con Hitler y le prestaban pasta y estaban con Bush. Pues de aquí vienen. Resulta que van al mismo colegio. Bueno, es normal. Si yo traficara con drogas, pues seguramente lo sabría, porque me he ido a un cole donde hay un chaval que tiene algo de drogas y me pasa la tarjeta de trabajo de alguien más. Pues esto es igual, pero a gran escala. Y dice así: su padre, Samuel Prescott Bush, fue el director general de la que luego se volvió, y perdona porque he mezclado inglés con español, Buckeye Steel Casting Company, que producía piezas de ferrocarril. Otra vez otro magnate del hierro, en este caso en Estados Unidos y no en Europa, como era Thyssen. Todos nazis. Nazis todos, nazis todos. Bueno, pues dice así: en 1901 la compañía estaba dirigida por Frank Rockefeller. ¿A alguien le suena a los Rockefeller? Otro apellido, otra familia, nazi. ¿Por qué va a ser nazi? Por lo siguiente: hermano de John D. Rockefeller, el magnate del petróleo. Petróleo, BP, petróleo, Shell, otro nazi. Justos estos hacían negocios que hacían, y entre sus clientes se encontraban los ferrocarriles controlados por Harriman. Así que si unimos ferrocarriles y ferrocarriles en un lado, familias por un lado y familias por el otro, de dinero, todos hacen negocio, y resulta que los 30 ayudan a Hitler a subir al poder. Pregunta: ¿qué es lo que son? Nazis. Y si ahora resulta que tengo un presidente que llega a la Casa Blanca después de haber pasado por la CIA, la agencia más grande de inteligencia del mundo, menos mal que está la KGB, y después resulta que es presidente de Estados Unidos y su padre es un nazi declarado y condenado, ¿el qué será? Seguramente no es nazi. Por eso no va a la misma universidad, por eso no tiene los mismos amigos y por eso no hace los mismos negocios que su padre. Y si resulta que tiene un hijo que es un ex cocainómano, alcohólico, piloto de mentira porque no sabía volar ni un avión de papel, y después resulta que este llega también a presidente y es más tonto que los tontos de los más tontos, porque le ha ayudado su padre y le ha ayudado las conexiones de su abuelo, este también es un nazi. Y luego si vemos lo que hace más adelante. Bueno, pues resulta que Samuel Prescott Bush estaba asociado con Samuel Pryor, que junto a los Rockefeller controlaban la Remington Arms Company. ¿Y a qué se dedicaba esta gente? Pues por ejemplo en la Primera Guerra Mundial se dedicó a proveer de rifles y de balas a la gente que luego iba a matarse. O sea, os he dicho esto de me uno porque soy el que tengo el poder con los ricos, es decir, o con la gente que tiene la pasta. Cojo al pueblo, a ese 80%, lo estrujo, y después de estrujarlo, ¿a dónde lo mando? A morir. Todos a morir. Nos falta ahora una guerra. Yo creo que nos hace falta para eliminar gente aquí, porque somos demasiados. Es de cachondeo, Remington. ¿A alguien le suena el rifle Remington? Este de los pum pum, de los vaqueros. Bueno, pues la siguiente. Porfa, please. Colin, la siguiente, ahí estamos. Tenemos nuevas caras: Fritz Thyssen, los Harriman, Rockefeller, Dulles. ¿Por qué hemos dicho IG Farben y por qué decimos Dulles, por ejemplo? Pues pasamos a la siguiente. Fritz Thyssen fue uno de los líderes banqueros del partido nazi. En el 31 reclutó a Halman Snatch para unirse a la causa, y en el 32 los dos hombres se unieron a otros industrialistas para firmar la carta que urgió al canciller Hindenburg a nombrar a Adolf Hitler como nuevo canciller. O sea que alguien me puede decir que el museo y el dinero con el que se ha hecho ese museo no es un dinero nazi y no es un dinero de crímenes de guerra, y ahora resulta que lo hemos banalizado todo tanto que nos subimos por las escaleras del museo que su abuelo consiguió con pasta matando judíos, negros, y lo banalizamos tanto que somos capaces de irnos todos allí a aplaudir a alguien que inaugura ese museo que se ha ganado con esa pasta, y vamos a verlo todos los días sin montar un pollo. Por eso decía que yo no voy a ese museo, pero sí que cada vez que embarco en un avión lo tengo que hacer a través de unas escaleras que este hombre ha hecho. Este señor es un nazi y yo colaboro con él, porque estoy dormido. Pero lo hemos banalizado tanto que nos importa un pepino. ¿Qué más da? Si es que la vida es así, vamos a seguir así. Pues claro, vamos a seguir así hasta que nos eliminen, claro. Pero dice más todavía, dice más. Así el que el 20 de febrero del 33 montaron una reunión en la Asociación de Industriales Alemanes que juntó 3 millones de marcos de aquella en el 33. 3 millones de marcos, 3 millones de marcos en aquel entonces. ¿Para qué? Pues para el partido nazi.
para que estos hiciesen su campaña política. Pues cuando alguien nos pregunte, oye, ¿pero por qué dices que esta gente es nazi? Pues ya sabemos por qué. Porque han levantado 3 millones de marcos de aquel entonces para pasárselo a Hitler y que éste subiese al poder. Siguiente. Adolf Hitler, una vez que llega al poder, es el nuevo dictador de Alemania y Fritz Thyssen se unió junto a Harriman. ¿A alguien le suena ahora ya el nombre Harriman? Coño, pues muy bien, menos mal. Pues dice así, ¿para qué? Pues se unió a este para establecer las líneas de crédito del nuevo gobierno. ¿De quién? Hombre, de Hitler, claro, no va a ser el mío. Y dice así, más tarde admitiría decirle al lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess, ¿alguien le suena a Rudolf Hess también? Que luego se escapó a Inglaterra para intentar negociar con el que podía ser heredero de Inglaterra, que Inglaterra optase por una dictadura nazi en vez de por una democracia. Pues este se une con este que los conseguiría, para decirle al lugarteniente de Rudolf Hess que los conseguiría, es decir, el dinero, es decir, que más millones de francos iban a ser conseguidos, perdón, se me ha pasado ahí, a través del BHS, un banco suizo que formó junto con Harriman. Siguiente. 10 minutitos. Bueno, pues en mayo del 33 la Harriman International Company llegó a liderar una corporación de 150 firmas que llevarían a cabo todas las exportaciones desde Alemania de Hitler a Estados Unidos. El acuerdo fue negociado por John Foster Dulles. ¿Alguien le suena a la familia Dulles, que hemos dicho que es una familia nueva, nuevo apellido? ¿Alguien le suena? Su hermano llegó a ser director de la CIA. Allen Dulles fue director de la CIA, así que ahora tenemos a Prescott Bush, que hace negocio con los nazis, se junta con Thyssen y lleva un abogado, y con otra gente, con los Harriman, y ese abogado que lleva a Alemania, ¿quién es? Dulles. Resulta que su hijo llega a ser director de la CIA, después de que su primo haya sido también director de la CIA, que era abogado también de IG Farben, que ha sido condenada por crímenes de guerra. Joder, te acabas de ¿Alguien se ha enterado de lo que he dicho o lo vuelvo a repasar? Está claro, ¿no? Lo hago rápido. Bueno, pues nada, estos señores están todos compinchados, son todos nazis y hoy nos gobiernan y han sido directores de nuestras agencias de seguridad. Pero no te preocupes, sigue dormido en tu sillón. Siguiente. Aquí los tenemos. Estos son un poquito más guapos, pero bueno, en fin, yo también me deshacía de ellos. Señor Rockefeller, con su Standard Oil Company. La Standard Oil Company hacía negocios también con los nazis y que les vendía patentes para volar aviones. Tenían que poner un aceite sintético y conseguir combustible procesado sintéticamente para que los aviones Heinkel, por ejemplo, volasen por encima de Inglaterra y bombardeasen a los ingleses. O sea que este pájaro que iba de americano, en el congreso ese que tenía, por supuesto, los símbolos fascistas, pero este tío ahí se le escuchaba, este hacía patentes y desarrollaba productos químicos que se los vendía a la IG Farben, que estaba también en Alemania, cuyo abogado era un tío que luego lleva a ser director de la CIA, y se dedican a venderle cosas para que los pongan en los aviones y los aviones bombardeen a los ingleses. Tengo el poder, me uno con la gente con pasta, oprimo al pueblo, los vuelvo tontos con la caja o con lo que sea, y después los armo y los mando a la guerra. Siguiente. Que está aquí IG Farben. Bueno, pues esta es IG Farben. Y de aquí sale pues Warburg y Paul Warburg, que ahora mismo, junto con JP Morgan, pues controlan la economía, por ejemplo, los bancos y la economía mundial. Nazis controlando la economía, nazis controlando la sociedad, nazis controlando la milicia. Me cuesta, pero es así. Siguiente. Directores de la corporación IG Farben. Esta fue la petroquímica más grande de Alemania y ahora siguiendo una de las empresas, una vez que está, claro, dividida en partes, porque por supuesto cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hicimos? Joder, como han sido malos y han utilizado esclavos, vamos a hacer que paguen. No. Lo que hacemos es que los mandamos a todos a casa, a los directores principales, a unos pocos los enjuiciamos y al resto ¿qué hacemos? Cortamos la empresa esta enorme en 6 o 7 partes y a los mismos que la dirigían antes de la guerra se la volvemos a dar. Pero no te preocupes, tú sigue tranquilo en tu sillón. Economía dirigida por nazis. ¿Y cómo se ve eso? Pues por esto. Karl Bosch. ¿Alguien le suena ese apellido? Pues este no llegó aquí por casualidad. ¿Y qué hizo? Pues luego resultó que también fue director de Ford Motors. ¿A alguien le suena Ford? El Fiesta. Max Igner, alemán, condenado en Nuremberg por crímenes de guerra, utilizar esclavos, el 80% de la gente prescindible. Mir, F.T. Mir, alemán, condenado en Nuremberg, ¿por qué? Por usar esclavos, el 80% de nosotros. Smith, alemán,
condenado también en Nuremberg, pero es que este no os lo perdáis. ¿Qué hacía también este? Director del Deutsche Bank. ¿Alguien le suena el Deutsche Bank? Así que saco mi crédito y me compro la casa con el Deutsche Bank que tiene dinero nazi, me voy a ver el museo para expandirme y ampliar mi cultura al Museo Thyssen, que es dinero nazi. Después, cuando me vaya a hacer la mili, voy a disparar con un fusil Remington, por ejemplo, que es dinero nazi, cargado con las balas, que me va a pasar Colt, que también era un nazi. Me voy en mi Ford Fiesta, que era un nazi. Lo veo todo en internet con IBM, que era una empresa nazi. Como Monsanto, que lo llevan dos señores declarados nazis. Sieg Heil. Pero no os preocupéis, tranquilos en vuestro sillón, no pasa nada. Sigamos. La siguiente. Bueno, pues IBM también era nazi, sí, joder, pero IBM también era nazi, sí. Me meto en internet con mi IBM, cago en la leche, lo voy a tirar a la basura. Pues resulta que la señora que te va a reciclar el ordenador aquí en España, habrá que ver cuál es su pasado. No te preocupes, que no pasa nada. Dice así: Thomas G. Watson, que fue el que levantó IBM, la levantó porque era un tío muy inteligente, pero era un nazi de... ¿Y qué hizo? Pues un abierto simpatizante de Hitler y Mussolini recibiría la Cruz de Hierro al mérito alemán. ¿Por qué? Porque les dio a estos tíos, y lo vemos aquí arriba, la venta de mercancías y servicios destinados a ser utilizados en crímenes de guerra. Por ejemplo, la máquina Hollerith, que lleva el apellido de su inventor. Y este tipo que hizo, pues era un simpático hijo de su madre, que patentó una máquina de tabulación electrónica que usaba tarjetas perforadas para realizar cálculos. ¿Y esos cálculos cuáles eran? Contar, por ejemplo, a la gente en los campos de concentración, o irse a Haití, donde había negros, blancos y tal, y hacer pruebas allí genéticas de la gente, a los cuales les colgaba un brazalete. Ahora, si hubiese podido, le habría metido un chip, ¿verdad? ¿Y qué hacía? Pues calculaba, los cálculos que hacía de estadística los metía en su maquinita IBM, que es la predecesora del ordenador y del portátil de hoy en día. No te preocupes, tranquilo, en tu sillón sigue con tu portátil. Siguiente. Claro, si yo soy un nazi declarado y en mi congreso tengo símbolos nazis, resulta que saludo así, por lo cabizbajo cuando me voy a la universidad, pero pago, financio y hasta me encarcelan, porque soy un nazi en mi país, en Estados Unidos. Pues leñe, ¿por qué no voy a intentar dar un golpe de Estado en Estados Unidos? ¿Por qué no me pulo el Congreso y en vez de poner símbolos nazis, lo que me pongo es yo directamente ya con una gran bandera nazi? Pues lo hicieron. La gente no lo sabe, pero esto también está en internet, mucha gente lo sabréis, porque aquí le estoy hablando, mucha gente ya lo sabe. Pues intentaron utilizar... ¿Nos vamos ya? 5. Joder, déjame un poquito más, Miguel. Si he estado solamente 40 minutos y todavía no se ha aburrido. ¿Se ha aburrido alguien? Gracias. Golpe de Estado en Estados Unidos, porque si soy rico, tengo pasta y llego hasta subir a Hitler al poder, que es capaz de crear una guerra mundial, porque yo se lo digo, claro, ¿por qué no me voy a conseguir mi propia marioneta en mi propio país? Y así no me tengo que esconder y monto lo que a mí me gusta, mi chiringuito particular. Se lo pregunto a este señor, el general Butler. Resultó que este tío tenía una hoja de servicios impecable, hombre un poquito sádico en sus guerras, y en la manera en la cual aplacaba las revueltas, por ejemplo, algunas de ellas de sindicalistas, pero bueno, era un tío honrado. Y eso se demostró en el momento en el que hizo lo que hizo aquí abajo. Denunció a toda la peña que le había intentado meter en un golpe de Estado en Estados Unidos para traer un sistema fascista, y lo hizo en los periódicos y salió hasta en el Congreso. Y dijo así: el general Butler dijo que la American Liberty League era la primera, o was the primary means for funding the plot, es decir, la American Liberty League luego resulta que ayudada por estas compañías. Así que este señor dice, esos de allí están intentando dar un golpe de Estado, porque se pensaron que yo era fascista por cómo actuaba en las guerras, pero no lo soy, creo en la democracia de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué dice? Pues mira, que los principales banqueros como la familia DuPont, así como los líderes de US Steel, General Motors, Standard Oil Company, la hemos oído hablar, ¿no?, de Rockefeller, Harriman, DuPont, Chase National Bank, Morgan, familia Morgan, los que llevan ahora la banca central europea y nos quieren imponer una constitución europea y mundial que nos va a arreglar a todos el problema de la crisis. ¿Quién más? Goodyear Tire and Rubber Company. Coño, pero me caga en la leche. Esta gente es todo el mundo, joder.
Bueno, pues este señor está diciendo que incluso Prescott Bush estaba en el tinglao para dar un golpe de estado fascista en Estados Unidos. Pero tú tranquilo que no pasa nada. Ahora salimos todos de marcha con el Ford Fiesta. Siguiente. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Joder, si nos falla la Segunda Guerra Mundial, a Mussolini le cuelgan de los huevos en la plaza del pueblo con su mujer a su lado, después de pegar una paliza, a Hitler dicen que lo matan y se incinera, aunque a lo mejor se escapó, y se nos acaba el chollo y el sueño americano, porque el Butler ha dicho que Sid Heil, no señor, y yo soy americano. Pues ahora ¿qué hago? Voy a exportar el fascismo y el nazismo, y lo que voy a hacer es que a toda esta gente dormida del 80% se lo voy a meter en la caja tonta y de forma, o con subterfugios, por lo bajini. ¿Y qué es lo que hago? Pues me llevo a gente, por ejemplo, como el señor Werner von Braun. ¿Y este tío qué hace? Pues de ser un declarado y ferviente nazi, acusado incluso de pegar tiros en la nuca, ¡pum!, a esclavos que tenía en Peenemünde, es decir, en su centro, donde investigaba sobre abriones, bombas, etcétera, le cambian la fachada, como a mí, le quitan la chaqueta, y de hacer así, dice, soy un demócrata de narices. ¿Y dónde me meten? A montar pues el proyecto de espacio aéreo espacial americano de la NASA para ir a la Luna. Y entonces ahora tengo un nazi disfrazado con un poder impresionante para controlar información y a la opinión pública, a la cual voy a dejar dormida. Pues aquí está la idea. Arthur Rudolph, ¿quién era este tío? Bueno, pues este tipo hizo una cosa tan linda como pues cepillarse a 20.000 personas, básicamente. Qué tío más majo. Vendía el producto cojonudo porque se murieron 20.000. ¿Y a este señor dónde le meten después? Rudolf, como el ¿cómo se llama? El reindeer este, qué cachondo, me acabo de dar cuenta. ¿Sabéis cómo? El reino de Papá Noel se llama Rudolf, como este que mataba 20.000. Dice, became a US citizen and later designed the Saturn V rocket used in Apollo moon landings. O sea que tengo además encima a los nazis ahora en el poder, no me he enterado, me los han exportado y me los están vendiendo con una máscara diciendo que son demócratas y que me van a ayudar a mí a mejorar mi calidad de vida. Siguiente. Así que todos estos magnates políticos y abogados son colegas, socios en negocios, tienen los mismos ideales, intereses personales. ¿Qué coño está pasando aquí? Siguiente. El 11 de septiembre. ¿Qué es el 11 de septiembre? Para decirlo muy rápidamente, ¿y quiénes estaban allí en el poder cuando ocurrió el 11 de septiembre? La familia Bush. Y con él un montón de los ideólogos y de los amigos que luego han trabajado en la NASA, han trabajado en las mayores empresas de dinero, como puedan ser Rockefeller, como puedan ser todas las familias que os he nombrado. Pero el caso o el punto más ridículo, para que veáis hasta qué punto llega la conexión entre el nazi de fachada limpia y el 11 de septiembre, que lo sepáis que el 11 de septiembre sencillamente es el nuevo muro de Berlín, para aquel que no se haya enterado y diga, joder, pues el 11 de septiembre ha pasado hace 9 años ya, esto es historia pasada. Bueno, pues si está pasado no me hables de Cristo, ¿de acuerdo? Como dice aquel humorista, Pero como me sigues trayendo Cristo a colación, y menos mal que me lo traes, valores cristianos y tal, yo te traigo esto. El 11 de septiembre es el nuevo muro de Berlín. Derribamos el muro de Berlín, tú y yo teníamos un enemigo que era el comunista, ahora nos hemos creado otro enemigo. Y el punto de partida para la lucha contra ese enemigo es el 11 de septiembre. No hemos hecho un muro, lo que hemos hecho es tirar las torres abajo. Y como tiran mis torres, que yo resulta que he pedido un contrato de alquiler de 99 años y un poquito antes de que se choquen los aviones contra las torres de ese grupo que yo he financiado de la CIA, de la cual decíamos que el padre del presidente había sido director, qué curioso que él no sabía nada. Cuando todos los directores de la CIA tienen acceso tardío, después siguen siendo directores de la CIA honoríficos, ¿vale? Pues qué curioso que este señor se le lleve a corte porque reclama dinero de una empresa de seguros que se llama Allianz AG, de la cual sus directores, algunos de ellos fueron en su momento también reprendados por prestar dinero a Hitler, y este tipo, el que se supone que alquiló en su momento las Torres Gemelas, le está pidiendo dinero a la misma firma que apoyó a los nazis, él siendo un nazi, para que le devuelva el dinero con una escaramuza, y aquí pone los nombres y apellidos de la misma gente de la cual acabamos de hablar. Así que ellos lo crean, ellos lo hacen, se lo cocinan y se lo comen, y a nosotros nos dejan como estamos. Esto es lo que tiene que ver el 11 de septiembre con los nazis, muchísimo, todo.
¿Por qué? Porque a partir del 11 de septiembre lo que hago es que estoy uniendo, como hago aquí en Madrid, y privatizo la sanidad. ¿Hacia quién? Hacia mis colegas. Privatizo la recogida de basuras. ¿Para quién? Para mis colegas. Privatizo la industria. ¿Para quién? Para mis colegas. Y esos colegas cada vez tienen más trabajo, la gente cada vez ganamos menos y tenemos trabajos más precarios, la economía cada vez va peor, y ahora lo único que nos falta es que, ya que estamos tontos, porque llevamos muchos años tontos con la caja, nos monten una guerra. Y entonces tendremos toda la teoría del fascismo de nuevo rodando, a pleno motor. Chuchu, venga chicos, Heil. Vamos a enterarnos, vamos a no hacerlo, y yo sé que esto, a veces el otro día me dijeron, esto es muy desmoralizador, joder, porque me estás presentando ya con pruebas y con datos y con fechas y con horas que realmente estamos mal. Pues sí, tenemos ayuda. El señor López Guerrero dice, pues tenemos ayuda del universo. Yo te digo, tienes ayuda de aquí y de la gente que te rodea. Todos los que habéis venido aquí es porque sois conscientes de que hay algo que no va y queremos un cambio, y esa gente nos tenemos que ayudar, tenemos que, con amor o con lo que vosotros queráis o con interés, pero con los pies en la tierra, aparte de meditar, empezar a movilizarnos. Y por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, como soy piloto, he creado una asociación que se llama Proyecto Escáner, y no es para escanear a nadie, no tengan ustedes miedos, solo para que pasen y echarles un gas por encima. No, la asociación va de lo siguiente, va de darle el poder de vuelta a la gente con asistencia legal de abogados, especialistas en derecho constitucional, derecho privado y mercantil, entre ellos asistir a pilotos, para que cada vez que ustedes pasen al lado de un policía o de un señor de control de seguridad en un aeropuerto y les diga a este tipo de seguridad, quiero cachearle, ustedes sepan o vosotros sepáis lo que realmente podéis hacer y decirle, no señor, nadie me va a tocar y vulnerar mis derechos civiles por desconocimiento o por miedo. Yo valgo, soy un ser humano y como tal no me cacheas tú. Aquí tiene usted mi carnet de identidad, y cuando haya comprobado mi identidad y crea que todavía la tiene que seguir comprobando, yo me voy con usted, que es la autoridad, no con este señor privado que no conozco de nada, sino con el guardia civil, a la caseta privada, porque no me va a ver ni en los calzoncillos ni las bragas ni Dios, y usted allí hace y conduce las pesquisas que considere oportunas para verificar mi identidad. Y cuando usted vea que no soy un terrorista, me va a dejar que me vaya libre y continúe mi camino y ejercite mi derecho al libre movimiento. Para esto está no solo la asociación esta, sino nosotros, apoyarnos unos a otros, pasarnos información, empower, ¿no? Es decir, armarnos con valor, con amor y con sabiduría, y resistir lo que se nos viene encima, que no es otra cosa que el fascismo. Muchas gracias. Claro, también, estudiando como siempre, chicos.